Ok, entonces, joven, hoy día el doctor que le tocaba dictar la parte de hipertensión, diagnóstico, fisiopatología, ha tenido un problema un poco serio. Entonces yo voy a hacer la clase que iba a hacer para mañana sobre el manejo de hipertensión arterial, ¿no? Pero de todas maneras, como ustedes saben, que no se puede entrar de frente a un tópico de tratamiento sin tener algún concepto de por qué vamos a tratar una enfermedad. Entonces les he hecho una pequeña presentación sobre definiciones y por qué tratar a un paciente con hipertensión, ¿no? Entonces en ese sentido vamos a presentar esta clase, ¿no? Ok, entonces la clase de hoy es el manejo de la hipertensión arterial y tenemos primero que definirla, ¿no? La definición de hipertensión arterial, la mayoría la entiende como una cifra, ¿no? Y bueno, a veces no se equivocan, pero por ejemplo, la cifra clave para el diagnóstico de la hipertensión arterial es 14,9, ¿no? Entonces alguien me pregunta, ¿por qué, doctor, por qué entonces 14,9, por qué no 13,8 o por qué no 12,7, ¿no? Pero justamente esa definición está dada porque ese es el nivel de la presión arterial en la cual si nosotros tratamos a un paciente, vamos a disminuir su morbimortalidad por esta enfermedad, ¿no? Entonces, todos los estudios que se han hecho han determinado que a partir de cierta cifra, en este caso 140,90, reduce los riesgos cardiovasculares y sobrepasa, digamos que se beneficia el paciente tratándolo a partir de este nivel, ¿no? Y es por eso que, hablando de cifras, la hipertensión arterial se define como una presión arterial sistólica de 140 o igual 140 o más de sistólica, con una diastólica de 90 milímetros mercurio o más, ¿no? Medidos en consultorio externo, ¿no? Y esta medida pues se basa en todos los estudios clínicos que se han realizado para determinar el riesgo versus el beneficio de tratar pacientes con hipertensión arterial, ¿no? Entonces eso es lo que debemos saber, ¿no? Y de hecho, encontrar pacientes con hipertensión arterial, ¿no? Y tratar pacientes con hipertensión arterial es muy importante, ¿no? Porque fíjense, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares que provoca la hipertensión es, es muy alta, ¿no? Hay millones de personas que mueren por hipertensión arterial y sus complicaciones. Por eso es importante conocer este concepto y tratarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué mata la hipertensión? La hipertensión mata porque daña órganos blancos, ¿no? La hipertensión daña las arterias del cerebro, produciendo isquemia cerebral, infarto cerebral, hemorragia cerebral, daña las arterias del cuello, produciendo obstrucciones ateromatosas a nivel de arteria carótida interna y produciendo ataques isquémicos transitorios, ¿no? Ataca también al corazón, produciendo hipertrofia del ventrículo izquierdo, produce insuficiencia cardíaca, produce fibrilación auricular, y la fibrilación auricular es un riesgo para hacer eventos cardioembólicos, ¿no? Daña también el riñón, ¿no? Produciendo insuficiencia renal hipertensiva, daña las arterias periféricas, produciendo enfermedad arterial periférica, claudicación intermitente y amputaciones, y daña toda la aorta principal, produciendo aneurisma de aorta, ¿no? O sea, fíjense cómo la hipertensión arterial daña muchos órganos. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de que cualquiera de estos problemas pueda desarrollar un paciente con hipertensión arterial, ¿no? Miren, fíjense en la alta mortalidad que produce la hipertensión arterial según sus categorías, ¿no? Los diferentes grados de hipertensión arterial y cómo a medida que va aumentando el nivel de hipertensión arterial, va aumentando el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria e infartos de miocardio, ¿no? Lo mismo para la enfermedad isquémica cerebrovascular. Fíjense que a medida que va avanzando los estadios de hipertensión arterial que vamos a ver después, va aumentando el riesgo de desarrollar enfermedad isquémica cerebrovascular, ¿no? Entonces, por eso es importante
hacer diagnóstico de hipertensión arterial. Por eso estamos nosotros constantemente enseñando hipertensión, enseñando cómo diagnosticarla, enseñando cómo tratarla. Porque hasta ahora la morbilidad y la mortalidad por hipertensión es muy alta. Miren cómo estamos más o menos en el mundo. Este es un cuadro que se realizó en el año 2000 y se hizo una proyección para el 2025. Miren cómo la cantidad de hipertensos a nivel del mundo, ¿no? Está aumentando y la proyección para el 2025 va a ser más millones de hipertensos que vamos a tener en el mundo. Y eso es tanto para los países industrializados como para los países en vías de desarrollo, la China, Sudáfrica, a nivel de todo el mundo, la hipertensión arterial está así, ¿no? Y fíjense cómo los tratamientos no son los adecuados. Miren, a nivel mundial, todos los pacientes tratados, ¿no? Y que tienen una presión arterial de menos de 140/90, que es el ideal. Tenerlo menos de esto es el ideal, ¿no? Pero fíjense, Estados Unidos solamente tiene 34%, Canadá 22%, Rusia 6%, India 9%. O sea, fíjense la baja tasa de pacientes que están siendo bien tratados a nivel mundial, ¿no? Y por eso que todavía la enfermedad hipertensiva es de alta prevalencia y tiene alta mortalidad. Mira, miren, este es un caso, es un estudio muy interesante en el cual se realizó pacientes de Estados Unidos con dos presiones, ¿no? 160/90 y 140/90. Los que tenían 160/90, fíjense, los que conocían que tenían hipertensión arterial están acá en negro, desconocían, los tratados están en barrita proma, ¿no? Y los pacientes que están tratados y controlados en barrita blanca, ¿no? Fíjense cómo este, estos son los pacientes que conocen, menos son los pacientes que se tratan y mucho menos son los pacientes que están bien controlados. Lo mismo para el famoso 14/9. Fíjense, estos son los pacientes que conocen que tienen hipertensión, ¿no? En barra ploma, estos son los pacientes que son tratados, un grupo menos, y los pacientes que están controlando con el tratamiento son mucho menos todavía. Y eso no solamente es en Estados Unidos, eso es a nivel mundial, ¿no? Entonces hay una regla de un tercio de la hipertensión. 1 de cada 3 adultos sufre de hipertensión arterial. 1 de cada 3 adultos con hipertensión arterial no sabe que tiene hipertensión arterial. Y 1 de cada 3 adultos que está siendo tratado por hipertensión no logra manejar su presión por debajo de 140/90, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Cómo estamos en América Latina? Mira, acá están todos los países, o la mayoría por lo menos, Argentina, Brasil, aquí está Perú, ¿no? Y fíjense, la prevalencia es más o menos similar en todos los países de América Latina y en el mundo también, ¿no? Estamos alrededor del 30, 33 o el 25% de prevalencia, ¿no? Y miren el porcentaje de controlados, son bien bajos los porcentajes de controlados. Aquí está Perú, fíjense. De todos los pacientes que tenemos hipertensos, solamente el 10% están controlados. Miren Paraguay, miren Venezuela, ¿no? Entonces, las cifras son dramáticas, ¿no? En el Perú se hicieron dos estudios. Se hicieron el estudio del Tornasol 1 y el Tornasol 2, que fue un estudio hecho en el 2005 el Tornasol 1 y en el 2010 el Tornasol 2, y se hizo una publicación de ambos en el 2011, ¿no? Fíjense la prevalencia de hipertensión en las diferentes regiones, en la costa, sierra y selva. Hay hipertensión en la costa, hipertensión en la sierra, hipertensión en la selva, ¿no? Y fíjense cómo de 5 años para arriba la prevalencia de hipertensión ha ido incrementando tanto en la costa como en la sierra como en la selva, ¿no? Está aumentando los hipertensos a nivel mundial, a nivel sudamericano y a nivel peruano, ¿no? Miren, acá este es el mismo estudio del tornasol 1 y el tornasol 2, en el cual, por ejemplo, de todos los hipertensos, el 55% no sabían que tenían hipertensión, ¿no? Solamente lo sabían el 44%. Y de este 44% que sabían hipertensión, un 20% estaban tratados, y de este 20%, el 14% solamente estaban bien controlados.
Y después de 5 años las cifras han mejorado ligeramente, pero todavía no estamos en el valor óptimo del tratamiento, ¿no? Y por último les dejo este slide en el cual fíjense cómo el tratar a un hipertenso, sea con la medicación que sea, solamente el hecho de hacer un buen diagnóstico y hacer un buen tratamiento nos puede reducir los porcentajes del riesgo de desarrollar falla cardíaca en un 50%, reduce el riesgo de hacer un accidente cerebrovascular en un 40% más o menos, y enfermedad coronaria cardiovascular en 20%. ¿No? O sea, tratando a un paciente solamente con hipertensión arterial, reducimos en forma importante estos riesgos, ¿no? Por eso es necesario que ustedes sepan qué cosa es hipertensión arterial, a partir de cuánto tenemos que empezar a tratar a un paciente y con qué y cómo tratarlo, ¿no? Ahora, muchos dirán, bueno, yo voy a especialidad quirúrgica y no tengo necesidad de saber hipertensión ni tratar hipertensión, ¿no? Pero eso es falso. Hipertensos vamos a ver a todo nivel de especialidades. Lo van a ver los que hacen especialidades médicas y lo van a ver los que hacen especialidades quirúrgicas. Por lo tanto, es necesario que todos sepamos qué cosa es la hipertensión, cómo diagnosticarla y cómo tratarla, ¿no? Ok, vamos a ver un poco del diagnóstico ahora, sabiendo que es una enfermedad de alta prevalencia y alto daño, ¿no? Pues fíjense, en la evaluación de un paciente con hipertenso, la primera evaluación te va a demorar más o menos 30 minutos de demora en el consultorio, porque tienes que hacer un montón de cosas, ¿no? En primer lugar, tienes que confirmar las cifras de presión elevada, ¿no? Hay que determinar qué grado de hipertensión tiene y si es que están dañado algún tipo de órgano, ¿no? O sea, no es solamente decir, bueno, usted tiene la presión alta, sino también lo que hay que ver es si es que ya tiene o todavía no tiene daño de órgano blanco, ¿no? Hay que ver si el paciente, aparte de la hipertensión, tiene otros problemas, o sea, otras comorbilidades. Puede ser un hipertenso con diabetes, que es un acompañante muy frecuente. Puede ser un hipertenso con enfermedad coronaria, un hipertenso con insuficiencia cardíaca, un hipertenso fumador, un hipertenso con EPOC. Entonces hay que revisar también el resto de comorbilidades para hacer una buena determinación de qué fármaco le vamos a dar, ¿no? Tenemos que ver qué otros tratamientos ya recibió el paciente. A veces el paciente ha recibido de todo y llega al consultorio para que nosotros le resolvamos el problema final de qué va a tomar. Entonces hay que ver qué cosa ha tomado, qué cosa le hizo daño, qué cosa no le hizo daño, qué cosa le baja la presión y qué no le baja la presión, ¿no? Cuantificar el riesgo global, eso sí tenemos que ver cuál es su riesgo de desarrollar un evento cardiovascular en el futuro, ¿no? Eso lo vamos a ver con un cuadro de riesgo que tenemos en las redes, ¿no? Y obviamente si es un paciente joven hay que descartar posibles causas de hipertensión secundaria, ¿no? Eso es una cosa muy importante. No es muy frecuente ver hipertensión secundaria, ¿no? Especialmente cuando vemos adultos mayores, vemos mucha hipertensión esencial, ¿no? O sea, es una hipertensión porque no tiene una causa precisa o exacta, ¿no? Es un problema multifactorial, ¿no? Pero hay un porcentaje de pacientes pequeños, especialmente pacientes jóvenes, cuando ustedes vean un paciente joven de 30 años o menos, hay que descartar hipertensión secundaria, ¿no? Y dentro de estas causas de hipertensión secundaria, tenemos causas comunes, por ejemplo, son pacientes que además de hipertensión, tienen pues enfermedad renal parenquimal, o sea, en otras palabras, tienen una enfermedad del riñón que le está provocando la hipertensión, ¿no? Pueden también tener enfermedad arterial renovascular, o sea, una obstrucción a nivel de la arteria renal unilateral o bilateral y que sea causa de desarrollar hipertensión. Tienen un hiperaldosteronismo primario, ¿no? Que sea también causa de hipertensión arterial, o tengo un sleep apnea, que también es una patología ahora de bastante investigación. Puede ser que esté tomando drogas que estén induciendo a que el paciente empiece a tener hipertensión, como por ejemplo son los corticoides, los antiinflamatorios, que pueden producir retención de sodio y agua, daño renal y producir hipertensión secundaria inducido por drogas, o puede ser también un paciente que tiene drogas ilícitas, ¿no?
Y otras causas ya un poco menos comunes, pero que sí se ven de todas maneras, son el feocromocitoma, el síndrome de Cushing, ¿no? Un hipotiroidismo más un hipertiroidismo, pacientes con coartación de aorta, que es una cardiopatía congénita, hiperparatiroidismo primario, hiperplasia adrenal congénita, un exceso de mineralocorticoides, acromegalia, bueno, hay una lista sin fin de hipertensión secundaria que podríamos describir, pero estas son las principales que hay que descartar en este tipo de pacientes, ¿no? Pero estos son los menos. La mayoría de pacientes, el 90% de pacientes son hipertensos esenciales, ¿no? Ok, entonces para hacer el diagnóstico de la hipertensión, en primer lugar tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a tomar la presión arterial, ¿no? Y para eso tenemos que utilizar un manguito adecuado, donde el tamaño de, digamos, del brazalete, ¿no? El ancho del brazalete, cubra más o menos 2/3 de la longitud entre el pliegue de la axila y el codo, ¿no? Y que digamos, la tela del manguito pueda rodear 80% del brazo, ¿no? La posición del brazo tiene que estar más o menos a la altura del corazón, ¿no? Y la parte más inferior del brazalete debe ir más o menos a 2,5 centímetros por encima del pliegue del codo. Esos son más o menos 1 o 2 veces de dedo por encima del pliegue del codo, ¿no? Y lo que vamos a determinar, la presión sistólica y diastólica son las fases 1 y 5 de los ruidos de Korokov, ¿no? La fase 1 es el primer ruido que aparece cuando uno ausculta la presión arterial y la fase 5 es cuando desaparecen completamente los ruidos cuando tomamos la presión arterial. Entonces esas son las dos fases que hay que tomar en cuenta para la presión sistólica y para la presión diastólica. Les recomiendo que midan en la primera visita la presión en ambos brazos. Siempre hay una diferencia, ¿no? Siempre hay una diferencia de máximo de 10 milímetros de mercurio entre brazo y brazo. Entonces, cuando ustedes vean por primera vez a un paciente que no lo conozcan, mídanle siempre en ambos brazos y le van a tomar nota de la presión mayor, ¿no? Por ejemplo, si en el brazo derecho le encuentran 15,9 y en el brazo izquierdo le encuentran 14,9, entonces su presión arterial es 15,9. El mayor es el que manda, ¿ok? Tengan en cuenta siempre el tamaño de los brazaletes, de los CAF, ¿no? Hay niños, pueden uno medir la presión en un niño, en un adulto grande, entonces cada uno tiene una medida de brazalete, ¿no? Pero el promedio es más o menos esta medida entre 27 a 34 centímetros de ancho, ¿no? Ahora, como estas son determinaciones en consultorio, o sea, nosotros el diagnóstico que vamos a hacer de hipertensión arterial va a ser en consultorio, también tiene que haber un estándar de cómo hacerlo, ¿no? Entonces el paciente tiene que estar sentado cómodamente en una silla, tiene que estar en reposo 3 a 5 minutos, ¿no? Hacerle 2 mediciones por lo menos, ¿no? Entre 1 y 2 minutos cada uno, y usualmente se requiere una presión más en pacientes de edad avanzada, ¿no? En viejitos a veces hacen un poco de hipertensión ortostática, entonces en ellos hay que tomarles una nueva medida o 2 medidas en 1 minuto y 5 minutos en posición de pie, ¿no? O sea, primero le toman la presión sentado, anotan la presión y después le toman la presión al minuto parado, ¿no? Y después de estar 5 minutos parado, ¿no? Para registrar probable hipotensión postural que es muy frecuente en ellos. A veces uno encuentra presiones altas en este tipo de pacientes y es un poco agresivo en el tratamiento y termina el paciente cayéndose por hipotensión postural por un tratamiento un poco agresivo, ¿no? Entonces, esta es una manera de tomar la presión arterial en consultorio, igual como les digo, en forma estándar, ¿no? Esto lo hacen acá en Estados Unidos, en la China, en Rusia, todo es un acuerdo de tomar así la presión arterial. El paciente tiene que estar cómodamente sentado con los dos pies juntos, apoyados en el piso, no puede estar con las piernas cruzadas, etcétera, etcétera. La espalda tiene que estar bien apoyada en el respaldar de la silla, ¿no? Con el brazo desnudo, ¿no? Digamos que la arteria que vamos a tomar la presión arterial en el brazo debe estar a la altura del corazón, ¿no?
con un soporte debajo, ¿no? Y de esta manera hacer las medidas de presión arterial, ¿no? Este es el estándar en consultorio. Pues por lo que ustedes ven, pues no, todo lo que tenemos que hacer en la primera visita de un paciente que le vamos a descartar hipertensión no es nada pequeño ni corto, ¿no? Pueden utilizar no solamente el esfigmomanómetro manual, sino pueden utilizar los semiautomáticos o los automáticos, ¿no? Como les dije, deben de medirse la presión en ambos brazos y si ustedes encuentran una diferencia mayor de 10 a 15 milímetros de mercurio, eso se asocia a un riesgo incrementado cardiovascular, ¿no? ¿Por qué? Porque es posible que cuando haya mucha diferencia de presión arterial entre brazo y brazo, es posible que en uno de esos brazos haya una enfermedad aterosclerótica obstructiva. Entonces, eso aumenta el riesgo de este paciente con hipertensión arterial, ¿no? Ahora, esta medición para ya diagnosticar hipertensión arterial tiene que ser hecha 3 veces, en 3 días diferentes, y con esas 3 medidas tomar, digamos, una decisión si vamos a darle o no vamos a darle tratamiento al paciente, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? De que en una primera visita que nosotros encontremos la presión alta del paciente, no lo vamos a diagnosticar directamente de hipertensión arterial, ¿no? Tiene que ser por lo menos 3 visitas en el consultorio en 3 días diferentes, si se puede en horarios diferentes, ¿no? Y en esos tres casos, en esas 3 visitas, hacer un promedio y diagnosticar hipertensión arterial, ¿no? Eso es lo que está estandarizado y eso es lo que recomienda tanto la Sociedad Americana de Hipertensión como la Sociedad Europea de Hipertensión y la Sociedad Europea de Cardiología, ¿no? Que tienen una publicación de hace un par de años, ¿no? Y bueno, este es para mí, digamos, es el cuadro más práctico, ¿no? De niveles de hipertensión arterial, es el que más me gusta. Realmente yo prefiero, me gusta mucho el consenso de la Sociedad Europea más que de la Sociedad Americana. Me parece que es un consenso más completo. Miren cómo categorizan la presión arterial en 7 variables, ¿no? Tenemos acá la óptima, con sistólica menos de 120,80, óptima. La normal, 120, 129 sistólica, con 80, 84 diastólica. Normal alta, 130, 139 y 80, 89 de diastólica. Y aquí empieza ya el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿no? Estadio 1, 140 con 159. Estadio 2, 160, 179. Más de 180, estadio 3, ¿no? Y con sus correspondientes presiones diastólicas, ¿no? Y finalmente la última que tenemos es la hipertensión sistólica aislada, en el cual puedes tener pues una cifra de presión sistólica mayor de 140 y siempre la diastólica va a ser normal, menos de 80 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces ahora tienen las 7 categorías de mediciones de la presión arterial. Estas son las categorías de la Asociación Americana, ¿no? Es un poco más simple, ¿no? Ellos tienen como normalidad menos de 120 con menos de 80, y ya empieza ya la hipertensión elevada 120, 129, sistólica, aislada, y estadio 1 y estadio 2, ¿no? Es una cosa, digamos, un poco más práctica, ¿no? Ahora, no solamente podemos hacer o debemos hacer el diagnóstico de hipertensión arterial a nivel de consulta o a nivel de la oficina, ¿no? O a nivel de consultorio, digámoslo así. Tenemos otras alternativas como la realización de un monitoreo ambulatorio de presión arterial. O podemos también tomar las presiones en domicilio, ¿no? Que son otras 2 formas que nos pueden ayudar a diagnosticar hipertensión, porque a veces en la consulta no es muy fácil, digamos, hacer el diagnóstico de hipertensión arterial en cierta población de pacientes, ¿no? Entonces, para eso nos valemos también de la medición ambulatoria, ¿no? La medición ambulatoria de presión arterial o las medidas de presión arterial en el domicilio, ¿no? Que tienen diferentes criterios de diagnóstico también, ¿no? Porque acá, por ejemplo, en la consulta puede ser un poco influido por el temor que los pacientes tienen al enfrentar al cardiólogo o al médico en su oficina. Entonces,
tienes un criterio diferente, ¿no? En cambio, un paciente que se le coloca un monitoreo de presión arterial y que se va a su casa, como que la influencia de, de la preocupación y del estrés disminuye un poco, entonces por eso es que los valores de diagnóstico para hipertensión arterial con el monitoreo de presión arterial son un poco menos a los que se hacen en la oficina. Por ejemplo, para hacer diagnóstico de hipertensión arterial en un mapa, tienes valores de sistólica mayores o iguales a 135 y diastólicas mayores o iguales a 85, ¿no? Un poquito menos que las que se obtienen en la oficina, ¿no? Y es más, ¿no? Uno puede tener, por ejemplo, con un monitoreo de presión arterial, medir las presiones en el día y medir las presiones durmiendo. Y incluso uno puede hacer diagnóstico de hipertensión arterial nocturna. El paciente puede estar durmiendo y puede estar haciendo hipertensión arterial, ¿no? Y bueno, acá tenemos después los promedios en 24 horas, ¿no? Algo parecido sucede con la determinación de las presiones en domicilio, ¿no? Si tú quieres, puedes hacer que el paciente, si se puede, ¿no? Que hay unos pacientes que tienen en su domicilio tensiómetros, ¿no? O se compran estos electrónicos, entonces el paciente pregunta y puede decir, yo puedo comprar un tensiómetro electrónico, doctor, y me puedo hacer mediciones en casa. Eso también ayuda y sirve, ¿no? Las presiones, las medidas de presión en el domicilio, que también son más o menos eh, iguales los valores para hacer el diagnóstico, pero tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero de todas maneras, si nosotros no podemos hacerle un mapa al paciente, que tiene también un costo, ¿no? Sirven mucho las presiones tomadas en domicilio, ¿no? Y aquí tienen la diferencia entre realizar un mapa y realizar una medida de presión domiciliaria, ¿no? Por ejemplo, en el mapa podemos diagnosticar hipertensión enmascarada, ¿no? Tiene mayor evidencia como predictor de pronóstico, ¿no? Tiene mediciones en la noche, el paciente está durmiendo y el mapa le sigue tomando la presión arterial y podemos hacer determinaciones de hipertensión durmiendo, ¿no? Las medidas son, digamos, cuando el paciente está haciendo su actividad normal, ¿no? Puede descubrir varios fenotipos de pronóstico de hipertensión arterial, ¿no? Y bueno, y tiene unas desventajas que es un poco caro, no todos los pacientes tienen para pagar un mapa, ¿no? No en todos los centros, no todo el mundo tiene un dispositivo de esta naturaleza, aunque ahora se están generalizando un poco, ¿no? Y en ciertos pacientes puede ser un poco dificultoso porque no aguantan que le tomen la presión todo el día o que le estén apretando el brazo en la noche durmiendo, ¿no? Para no todos los pacientes lo toleran, ¿no? La mayoría sí, por ejemplo, de los pacientes que remapa, que son en regular cantidad, la mayoría toleran bien, no son pocos los que se quejan de que no han podido dormir en la noche porque el manguito les está constantemente apretando el brazo durante la noche. Entonces, esas son las ventajas de realizar un monitoreo de presión arterial ambulatorio. Y en el domicilio tiene la desventaja de que necesitamos un equipo que sea validado, ¿no? No todos los equipos son adecuados para medir la presión en casa a través del paciente, ¿no? Por ejemplo, muchos pacientes se compran esos tensiómetros de muñeca. Esos tensiómetros de muñeca no están bien calibrados y no sirven para hacer diagnóstico de hipertensión. Tienen mucha variabilidad entre toma y toma, ¿no? Entonces es mejor recomendarles que se hagan la toma con equipos electrónicos que se colocan en el brazo, ¿no? O la otra alternativa podría ser que necesites a alguien que haga las presiones, las medidas de presión manuales, ¿no? Pero necesitarías entrenar a una persona para que le pueda tomar la presión y que se puede hacer, ¿no? Es más barato, ¿no? Porque no gastas en equipo, digamos, de mapa, ¿no? El otro problema es de que no le puedes medir la presión durmiendo, ¿no? Sería un poco complicado. Entonces, pero sí ayuda, definitivamente ayuda también para especialmente identificar a pacientes con hipertensión enmascarada o hipertensión del mandil blanco, como vamos a ver más adelante. Ok, estos dos términos, ¿a qué se refieren? La hipertensión de la bata blanca es un problema bastante común, ¿no? Y esos son los pacientes que usualmente llegan a la consulta
y hacen hipertensión arterial, o sea, uno le toma la presión en el consultorio y están bien altas, ¿no? Entonces el paciente se va a su casa y en su casa se toma la presión con su equipo y tiene presiones normales, ¿no? Y eso puede ocurrir una, dos o tres veces. Incluso podemos hacerle un mapa a ese paciente y determinamos cómo en la oficina el paciente está con hipertensión, o sea, en el consultorio, ¿no? Y en su casa tiene presiones normales, ¿no? Entonces, esa es hipertensión de bata blanca, ¿no? El paciente que llega estresado a la consulta, está con hipertensión, pero fuera de la consulta tiene presiones normales, ¿no? Más o menos el 10% de todos los hipertensos. Todavía el riesgo en general no está bien establecido, entonces hay un poco de discusión si se debe tratar o no esta patología, ¿no? Pero vamos a ver cómo vamos a hacer con estos pacientes. Después viene el otro lado, ¿no? Al revés, la hipertensión enmascarada. Este tipo de paciente, por ejemplo, a lo mejor por la confianza que tiene con su médico, llega relajado a la consulta, ¿no? Le tomas la presión y tiene presión normal, ¿no? Y se va a su oficina o se va a su casa y hace hipertensión en su casa o hace hipertensión en la oficina, ¿no? Entonces al revés de la hipertensión del mandil blanco, de la enmascarada. Lo mismo, nosotros podemos descubrir a este paciente haciéndole un monitoreo de presión arterial, ¿no? Y lo mismo que la hipertensión de bata blanca, hay que ver si es que este paciente debemos tratar o no. Y bueno, y finalmente la hipertensión sistólica aislada es aquella presión donde tiene más de 140 milímetros de mercurio de sistólica con diastólicas normales, de 80 o menos, ¿no? Esta hipertensión usualmente se ve en gente de edad incrementada, ¿no? Por encima de los 60 años de edad, ¿no? Es muy hipertensión sistólica aislada en este tipo de pacientes, ¿no? Y de hecho, la hipertensión sistólica aislada es un factor de riesgo cardiovascular, ¿no? O sea, nosotros debemos tratar una hipertensión sistólica porque daña tanto como a una hipertensión diastólica, ¿no? La hipertensión sistólica también daña, entonces merece un tratamiento, ¿no? Ok, y viendo esto ya, ¿no? ¿Cómo hacemos el screening para hacer el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, si a un paciente le encontramos en la consulta, con todo lo que hemos hecho y hemos evaluado, ¿no? Encontramos menos de 120 con 80, bueno, ese paciente pues probablemente no tenga hipertensión. Y lo enviamos a su casa, de repente con alguna indicación, para que regrese en 2 años, en un año, a hacerse un nuevo control, de acuerdo a los factores de riesgo que pueda presentar, ¿no? Después encontramos el paciente con presiones normales de 120, 129 de sistólica y 80 a 84 de diastólica, ¿no? Este paciente también no le damos tratamiento y volvemos a evaluarlo en un año, aproximadamente en 2 años, ¿no? El paciente con hipertensión normal alta, paciente normal alta que tiene 130, 139 con 85, 89 de diastólica, este paciente estamos obligados a descartarle o hipertensión enmascarada o hipertensión de bata blanca, ¿no? Entonces, este paciente sería conveniente hacerle un monitoreo ambulatorio de la presión arterial una medida de presión en domicilio, ¿no? Y ver cómo se comporta, ¿no? Y definitivamente el que tiene pues hipertensión arterial con valores mayores de 140/90, tenemos que ya ver sus factores de riesgo para ver si se le va a tratar, ¿no? O no se le va a tratar, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo utilizamos en ese tipo de pacientes el mapa, ¿no? Mapa, por ejemplo, si sospechamos que es hipertenso de bata blanca, al hacerle un mapa vamos a encontrarle hipertensión cuando el paciente está en el hospital y vamos a encontrar normotensión cuando está en su casa, ¿no? Si le colocamos el mapa a uno que sospechamos hipertensión enmascarada, en el hospital va a estar normal y saliendo, yéndose a su casa o a la oficina, vamos a encontrar hipertensión arterial. El que ya es hipertenso sostenido, le colocamos el mapa, ya es hipertensión todo el día, ¿no? Tanto en el hospital, en el consultorio, tanto en su casa o en la oficina. Ese ya es hipertenso sostenido, ¿no? Y el que sospechamos, pero no hace hipertensión ni en el hospital ni en su casa, pues es un normotenso, ¿no? Entonces, con eso nos valemos para reafirmar un poco
el diagnóstico de hipertensión, ¿no? Tanto con el mapa o con las presiones en domicilio, ¿no? Entonces, ya habiendo hecho el diagnóstico de hipertensión con bastante claridad, ¿no? Con bastante esfuerzo, tenemos que también evaluar factores de riesgo, ¿no? O sea, por ejemplo, les digo, ¿no? Tratar hipertensión no solamente es tratar cifras de presión arterial, hay que tratar también factores de riesgo, ¿no? Nosotros no tratamos cifras, sino pues tratamos cifras con riesgos, ¿no? Por ejemplo, la edad es un riesgo y el sexo también, eh, el colesterol alto, evaluar si el paciente es fumador, si es diabético, si tiene antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, tiene colesterol HDL bajo, si es obeso, si tiene sobrepeso, si es menopáusico o no, si tiene por ahí de repente hasta hipertrofia del ventrículo izquierdo, microalbuminuria, retención nitrogenada. Esto vamos a ver qué cosa es el IMT aumentado, es un índice precoz de aterosclerosis, o si tiene retinopatía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o ha tenido, por ejemplo, eventos cardiovasculares, ha tenido infarto, stroke, ¿no? O tiene enfermedad renal crónica. Todos estos factores también tenemos que ver, factores y comorbilidades, para saber si vamos a darle tratamiento o no y qué cosa le vamos a dar, ¿no? Esto es importante, ¿no? Y para eso necesitamos, pues, hacerle todos estos test de laboratorio, que sean desde glucosa basal en ayunas, un conteo completo de sangre, tanto glóbulos rojos como blancos, perfil lipídico, creatinina en sangre, si se puede, con depuración de creatinina, ¿no? Electrolitos en suero, sodio, potasio, calcio, dosaje de hormonas tiroideas también, porque por ahí podemos encontrar hipertiroidismo o hipotiroidismo, exámenes de orina para ver si es que hay daño renal, ¿no? Tomarle un electrocardiograma definitivamente para encontrar daño cardíaco, ¿no? Y si se puede, también un ecocardiograma, y les voy a explicar por qué. Ácido úrico como otro factor de riesgo más, y esto también es importante, la albúmina en orina, ¿no? La determinación de la relación albúmina-creatinina es importante también para diagnosticar precozmente daño renal hipertensivo, ¿no? Entonces, es una de las cosas que hacemos en el hospital. A veces tenemos un paciente que no tiene un riesgo demasiado alto, ¿no? Y no sabemos si es que darle o no cierto tipo de medicación. Entonces nosotros lo que le hacemos es un ultrasonido de la arteria carótida, la arteria que está en el cuello, ¿no? Esta arteria carótida es fácilmente vista con este transductor de ultrasonido. O sea, le hacemos una ecografía de la carótida interna, ¿no? Entonces acá ponemos el transductor, acá está el cuello del paciente, este es el esternocleidomastoideo y por abajito está circulando la arteria carótida interna, en este caso la carótida interna derecha, ¿no? La evaluamos con el scan de ultrasonido, acá tenemos la arteria, acá tenemos las paredes, ¿no? La otra pared, y fíjense cómo fácilmente podemos medir el grosor entre la capa íntima y la capa media, ¿no? Que cuando la encontramos engrosada va a ser una señal de aterosclerosis precoz, ¿no? Por eso se le llama grosor íntimo medial, ¿no? Y si tenemos un grosor íntimo medial incrementado, eso es un signo de aterosclerosis precoz y va a ser motivo por el cual el paciente tenga un riesgo más elevado, ¿no? Entonces, es muy fácil determinar, digamos, un riesgo más del paciente haciéndole una ecografía de carótida interna, ¿no? Obviamente la retinopatía hipertensiva es otra arma importante que tenemos para digamos, tomar decisiones con un paciente, ¿no? A veces un paciente no lo podemos encasillar bien en qué riesgo está, ¿no? Entonces lo mandamos al oftalmólogo o si tenemos experiencia en hacer fondo de ojo, le hacemos un fondo de ojo y si le encontramos algún grado de retinopatía hipertensiva, ya pues este paciente necesita sí o sí un tratamiento y sin duda alguna le debemos iniciar alguna medicación, ¿no? Este es otro método, digamos, clínico que nos podemos valer para diagnosticar obstrucciones arteriales periféricas, ¿no? El índice tobillo-brazo. Como ven acá, es para medir más o menos la presión sistólica, ¿no? A través de un manguito y un transductor de Doppler, ¿no? De la vena braquial, ¿no?
Y lo mismo de tomarle la presión sistólica y auscultar con un Doppler de la arteria tibial anterior o una arteria periférica de la pierna, ¿no? Entonces, cuando uno hace la relación entre la presión sistólica de la pierna versus la presión sistólica del brazo, eso nos va a dar el índice tobillo-brazo, ¿no? Y si nosotros encontramos que ese índice sale en menos de 0,5, tenemos un paciente con enfermedad arterial obstructiva grave, ¿no? Y bueno, sus subsecuentes determinaciones, pero de hecho encontrar un índice tobillo-brazo alterado, ¿no? Entre estos valores de 0,7 a 0,9, ya estamos haciendo diagnóstico de probabilidad de enfermedad arterial obstructiva y eso también ayuda a que nosotros digamos, bueno, este paciente sí tiene que recibir tratamiento farmacológico sí o sí, ¿no? Esto solamente para ver los factores de riesgo modificables, ¿no? Por ejemplo, fumar cigarrillos, hay que definitivamente quitarle el cigarrillo a los pacientes, hacer un buen control de la diabetes, un buen control del colesterol, bajarlos de peso, aumentar su actividad. Bueno, son, digamos, factores que podríamos modificar y podríamos hacer que con esto reduzca su riesgo cardiovascular, ¿no? Acá hay más lesiones de órgano subclínico, por ejemplo, como les decía, el electrocardiograma no tiene mucha sensibilidad para detectar hipertrofia. De hecho, que es un arma imprescindible en el diagnóstico de consultorio, pero la detección de hipertrofia del ventrículo izquierdo por electrocardiograma tiene una baja sensibilidad, más o menos de un 40%, 50% a lo mucho, ¿no? Entonces, en los pacientes usualmente que tienen cifras de presión arterial incrementadas y electrocardiogramas normales, nosotros podemos acudir al ecocardiograma, que ya es mucho más sensible y mucho más específico para detectar hipertrofia del ventrículo izquierdo, que sería un marcador de daño cardíaco hipertensivo, ¿no? Tenemos nuevamente el engrosamiento íntimo medial de la carótida, el índice brazo-tobillo, ¿no? La creatinina, obviamente con creatininas mayores de 1,3 a 1,2 en mujeres, también nos debe hacer pensar que hay un daño renal hipertensivo, ¿no? Depuración de creatinina menos de 60 como función renal, microalbuminuria, todos estos son parámetros de subclínicos de daño de órgano blanco, ¿no? Entonces, eso tenemos que determinar, ¿no? Y finalmente, si no tenemos, digamos, nada de problemas, entonces nosotros le hacemos una determinación del riesgo por este puntaje de score del hard score. Es un programita que está publicado en internet y que fácilmente con algunos datos que te va pidiendo, ¿no? Por ejemplo, te pide fecha de nacimiento, sexo del paciente, te pide cuánto tiene de presión sistólica, si tiene viento o no, cuánto tiene de colesterol, cuánto tiene de HDL, es fumador o no, y te pide otros datos más. Y al final puedes concluir con esta tabla si el paciente pues es de leve, moderado, de alto riesgo o de muy alto riesgo, ¿no? Entonces, esa es la determinación del riesgo de tener un evento cardiovascular en 10 años, ¿no? Por todos los datos que hemos estado viendo, ¿no? Podemos clasificar a los pacientes en bajo riesgo, cuando el score le sale 1% o menos, riesgo moderado, cuando el score le sale entre 1 y 5%, alto riesgo, cuando el score sale más del 5 al 10%, y cuando es más del 10% es un paciente de muy alto riesgo, ¿no? Entonces, determinando esta categoría de riesgo del score cardíaco, podemos decir este paciente es de leve, moderado, alto o muy alto riesgo. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay pacientes, por ejemplo, que puede ser que los encuentre con una presión límite, ¿no? 139,89, ¿no? Entonces, no necesariamente le voy a dar tratamiento. 139,89 a lo mejor lo bajo de peso, le doy dieta bajo en sal, con eso va bien, ¿no? Pero si es un paciente de muy alto riesgo, ¿no? Si es el 139,89, debo darle tratamiento. Debo, pues ya tiene muy alto riesgo según la categoría de score, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, ¿no?
Pues acá tenemos, por ejemplo, las categorías de riesgo versus los estadios de hipertensión arterial, ¿no? Como les decía, por ejemplo, podemos tener un paciente con presiones sistólicas de 130 con 139, ¿no? No tiene factores de riesgo. A este paciente, por ejemplo, que está colocado acá, no necesariamente le voy a dar tratamiento antihipertensivo farmacológico. De repente es un gordito, estresado, ¿no? Y que fuma cigarro. Entonces yo lo que le voy a decir es, bueno, baja de peso, haz deporte, este, deja el estrés y a lo mejor lo controlo en unos meses y veo cómo va, ¿no? Pero como teniendo esta presión, digamos de 130, 139, pero si es un paciente de riesgo moderado, ¿no? Este paciente probablemente no solamente le haga modificaciones del estilo de vida, sino también tengo que darle un tratamiento antihipertensivo, farmacológico, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, si yo encuentro un paciente que no tiene ningún factor de riesgo, tiene nada, ¿no? Pero tiene unas presiones muy altas. Ya le hice mapa, le hice determinaciones en su casa, ¿no? Y tiene pues sistólica de más de 180 con diastólica de más de 110. No, a este paciente no lo pienso dos veces y de frente le doy tratamiento farmacológico. Así no tenga ningún factor de riesgo, ¿no? Entonces, esta tabla sirve para eso. Y como les decía, nosotros no solamente tratamos cifras de presión arterial, tratamos cifras, sí, de hecho, pero también tratamos riesgos. Entonces, no todo paciente que tenga 14,9 le vamos a dar pastillas, ¿no? Como lo hacen en muchos centros de salud, ¿no? Encuentras 14,9, le arrancan captopril, ¿no? Pero el paciente pues, no tiene nada, es flaquito, no tiene estrés, no fuma, no toma, hace actividad física, ¿no? Entonces, no necesariamente, pues, a este paciente lo vamos a someter a un tratamiento farmacológico, de repente modificándoles algún estilo de vida, quitándole el estrés, va bien, ¿no? Y acá hay, digamos, una manera de cómo iniciar el tratamiento. Por ejemplo, este paciente que tiene normal alta, ¿no? Lo primero que hago es modificarle el estilo de vida, pues, ¿no? Ahora, si este paciente con normal alta, que ya le hice modificación de estilo de vida, y pasan 3 a 6 meses y sigue con normal alta, probablemente sí necesite tratamiento farmacológico, ¿no? Este paciente que tiene hipertensión grado 1, ¿no? Pero que tiene bajo riesgo, no necesariamente tampoco le voy a dar tratamiento farmacológico. Lo primero que voy a hacer es modificarle estilos de vida y si por ahí encuentro algún factor de riesgo, sí debo darle tratamiento farmacológico, ¿no? Le puedo hacer el score, ¿no? Y si sale, por ejemplo, grado 1 con riesgo moderado, sería tributario darle tratamiento, ¿no? Los pacientes con hipertensión grado 2 y grado 3, sí hay que darles de frente tratamiento. Obviamente que también hay que darles algo que modifique el estilo de vida, ¿no? Porque el tratamiento farmacológico por sí solo ayuda, pero no es todo. Hay que darle modificar el estilo de vida y darles inmediatamente drogas antihipertensivas, ¿no? Grado 2 y grado 3, ¿no? Entonces, como verán, todo tiene una razón del por qué, ¿no? Y acá, por ejemplo, acá están los cambios que han hecho en las modificaciones, por ejemplo, en, en la Sociedad Europea, ¿no? Donde consideran no solamente la consulta médica para hacer el diagnóstico de presión, también el mapa o también las presiones en domicilio, ¿no? El paciente, por ejemplo, con presión normal alta, pero que tiene alto riesgo, debería ser tratado ya farmacológicamente, es otro punto importante, ¿no? Un estadio de 1, por ejemplo, y de bajo riesgo no necesariamente debería recibir tratamiento, ¿no? Pacientes mayores de 65 y menores de 80 con estadio 1 sí debería recibir tratamiento y si es que lo toleran, ¿no? Obviamente. Y la meta para la mayoría es menos de 140,90, ¿no? Esas son, digamos, algunas diferencias que se encuentran en estos pacientes, en esta determinación en la Sociedad Europea, ¿no? La meta para los pacientes entre 65 y 80 años es 130 a 139, un poquito menos. Para las mayores de 80 años también la meta debe ser
sí tolera, pero obviamente sí tolera. Hay que tener cuidado con este grupo de pacientes porque pueden hacer hipotensión postural y no toleran bien la cantidad de fármacos que vamos a dar. Entonces ahí va a variar un poco la meta. Pero si tolera bien, eso podría ser la meta para un paciente de edad avanzada. También concluyen que la diastólica, ¿no? En amarillo obviamente, para todos debería ser 80 o menos, ¿no? Y en los pacientes que tienen hipertensión arterial resistente, que vamos a ver más adelante qué cosa es, siempre a agregarles espironolactona, ¿no? Vamos a ver por qué. Ok, después de todo esto que han hecho, o sea, ya determinaron bien el grado de hipertensión que tiene, han determinado bien la cifra, han determinado bien qué riesgo tiene, si es alto, bajo, moderado, muy alto, han determinado si tiene lesión de órgano blanco o no, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver qué cosa le damos al paciente. En primer lugar, no todo es tratamiento farmacológico. Nosotros damos tratamiento farmacológico, pero a la vez tenemos que dar modificaciones de estilo de vida, pues, ¿no? Porque el paciente no puede seguir comiendo, no puede seguir con el peso incrementado, con el estrés en el trabajo, fumando cigarrillos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que aconsejarle modificaciones de estilo de vida, ¿no? Entonces hay que bajarlo de peso, ¿no? Fíjense, cada 10 kilos de pérdida de peso puede bajar entre 5 y 20 milímetros de mercurio. Por acá. Jóvenes, creo que hasta acá tienen alguna pregunta por ahí alguien antes de seguir avanzando con esto. Ya, a ver, Ilan Joel, dime qué pregunta tienes. Con respecto a lo que decías de muñeca tobillo, El ¿ese es índice tobillo realmente, muñeca. como dijo? ¿Puedes repetir la pregunta porque se entrecortó? Ah, ya. ¿Se escucha bien ahora sí? Ahora sí. Ya. Sobre el índice de muñeca tobillo que mencionó, ¿qué tan confiable es esa medición y qué tanto se tiende a usar comparado con otros métodos como el tensiómetro? Sí, el porcentaje digamos, de aceptabilidad o de sensibilidad que tiene ese método no es muy alto realmente, más o menos un 60-70%. Pero te ayuda, ¿no? Ahora, no se realiza mucho, ¿por qué? Porque la determinación de la presión sistólica tienes que ayudártela con un Doppler, que es un lapicito donde uno lo coloca en la arteria, por ejemplo en la arteria del brazo, en la arteria del pie, ¿no? Y apenas escuchas el primer ruido del Doppler, vas a cuantificar la presión sistólica. No es ni auscultando ni palpando la arteria, es a través de un lápiz Doppler, que a veces no se puede conseguir, ¿no? Pero ahora es muy frecuente encontrar esos lapicitos Doppler que podría ayudar de cierta forma en un sitio donde no tengas pues otro tipo de dispositivos, ¿no? Porque lo que te está determinando este índice tobillo-brazo o brazo-tobillo es enfermedad aterosclerótica obstructiva, ¿no? Y tú puedes hacer diagnóstico de enfermedad aterosclerótica obstructiva con una ecografía pues, de las arterias periféricas, bueno, y con mucho mayor sensibilidad y mucha mayor especificidad, ¿no? En Lima, por ejemplo, se hace eso, ¿no? Pero si estás, por ejemplo, en provincia, no tienes un ecografista que sepa hacer ecografía de arterias periféricas, entonces no te queda más que hacerle de repente un índice brazo-tobillo, ¿no? Después, Carmen Rosa, ¿tienes alguna cosa que preguntar ahí? Sí, doctor, buenas tardes. Tengo dos preguntas. Una es si el estado postprandial modifica los valores al tomar la presión.
Y el otro es, usted mencionó en la hipertensión sistólica aislada que la presión diastólica estaba normal. ¿En qué casos o en qué patología sucede esa condición? Ya, en relación a esta última pregunta, la hipertensión sistólica aislada, en la gran mayoría de pacientes que vas a encontrar son en pacientes ancianos, mayores de 70 años, ¿no? Otras fuentes dicen mayores de 60 años, pero en general, en el mayor de 70 años tú puedes encontrar hipertensión sistólica aislada con mucha frecuencia, ¿no? Y que se debe a la rigidez y la esclerosis de los vasos periféricos, ¿no? Básicamente en ellos. Y en relación a la primera pregunta, ¿cuál fue que me dijiste? Si el estado postprandial modifica los valores al tomar la presión. Sí, de hecho que sí. De hecho que cualquier estado puede modificar los valores, ¿no? Y lo que se sugiere es de que el paciente pues en ese momento no haya comido, no haya fumado, no haya tomado café, no haya almorzado. Tiene que ser un estado basal, ¿no? Porque sí, de hecho, va a modificar los valores de presión arterial. Ujú. Ok. Pero dígame, ¿es notorio, supongamos, después de haber comido, aumenta considerablemente o es mínimo? No, sí puede modificar en cierta forma porque a veces uno tiene un poco de dudas, ¿no? Cuando hace determinación de la presión en forma exacta, ¿no? Y puede ser que el paciente haya tomado una comida muy copiosa y puedes encontrar presiones diferentes, ¿no? Entonces, sí vale la pena aconsejar al paciente que vaya en ayunas a la consulta, ¿no? O de repente tomar un desayuno un poco ligero nada más, ¿no? Pero sí es importante eso, ¿no? Se ha estandarizado que el paciente no debe comer comida, ni debe tomar café, ni fumar cigarro, ni nada de esas cosas, ¿no? Ujú. Ok, muchas gracias. Adrián, ¿qué pregunta tienes? Doctor, buenas tardes. Habló de hipertensión secundaria y en este caso, ¿cuál tiene mayor preponderancia? ¿Las alteraciones renales, las alteraciones renovasculares o la apnea obstructiva del sueño? Es decir, ¿le damos a cuál mayor importancia o cuál tiene mayor estadística, digamos así, o más frecuente? No es que sea una más frecuente que la otra, ni de que una sea más importante que la otra, ¿no? Sino son diferentes causas que uno puede encontrar como hipertensión secundaria, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, al, a la clínica o a la historia clínica que tiene el paciente, uno puede encontrar, puede sospechar en que tenga de repente apnea obstructiva o puede ser que tenga pues enfermedad renal, ¿no? Entonces, mucho depende de la clínica, pero no que una sea preponderante sobre la otra, no. En forma aislada uno puede encontrar estas patologías. Ah, ya, ok. Muchas gracias, doctor. Jaime Sandoval, última pregunta para seguir adelante. Sí, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta iba, si hay un paciente mayor de más de 60 años con una hipertensión sistólica aislada, pero ya con un tratamiento de, no sé, de enalapril, y su presión empieza a aumentar, no sé, 160, 170, y llega hasta el 180, ¿cuál sería el tratamiento más oportuno? ¿Aumentarle las dosis o tratarlo como si fuera una, no sé, una crisis hipertensiva? Ya, esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque supuestamente una persona que tiene un tratamiento para hipertensión arterial, supuestamente su médico lo debe tener estable, ¿no? Pero entonces, ¿qué está pasando? Que empieza a subir de esa forma, ¿no? A 140, 150, 180. Eso te obliga a descartar varias cosas. Una, que de repente el paciente pues no está cumpliendo con su tratamiento, ¿no? Tú sabes que a veces las personas de edad avanzada se olvidan o viven solos, entonces a veces no están cumpliendo con el tratamiento. Y lo otro, ya vamos a suponer de que sí, el paciente esté tomando su tratamiento en forma regular como se lo han indicado, pero y te lo dice, ¿no? Si estoy tomando en forma adecuada el tratamiento que me están dando, ¿no? Entonces eso te obliga a descartar otro tipo de patología como por ejemplo podría ser
una hipertensión renovascular que se puede agregar en un paciente anciano, ¿no? Y que de fondo fuera pues una aterosclerosis arterial, que puede comprometer las arterias coronarias y poder desarrollar en ese aspecto una hipertensión más descontrolada que ya no la puedes manejar con la medicación habitual, ¿no? Ah, ya, perfecto, doctor, gracias. Sí. Ok, vamos a seguir con la presentación y vamos a dejar las siguientes preguntas vamos a dejarlas para después. Ok, entonces, como les decía, el tratamiento de la hipertensión no solamente es fármacos, sino también es cambios de estilo de vida, ¿no? Hay que bajarlo de peso al paciente, hay que evitar que consuma alcohol en forma exagerada, reducir la ingesta de sodio y hacer que tenga actividad aeróbica adecuada, ¿no? Entonces, fíjense cómo la pérdida de peso puede reducir las cifras de presión arterial a menos 5 milímetros de mercurio, una dieta saludable, ¿no? Con, digamos, con gran contenido de frutas y verduras y de granos y con poca grasa y con poco carbohidrato puede reducir 11 milímetros de mercurio la presión sistólica y diastólica. La dieta bajo en sal, ¿no? Menos de 1,5 gramos, puede reducir entre 5 a 6 milímetros de mercurio, ¿no? Y acá hay un dato importante, la ingesta de potasio. Hay algunas sales de potasio que se le pueden agregar a la dieta y eso puede bajar unos 4 o 5 milímetros de mercurio más, ¿no? Entonces, todas estas modificaciones de estilo de vida ayudan. Yo manejo pacientes que tienen pues sobrepeso de 10 kilos, 15 kilos, ¿no? Y el hecho de que bajen de peso ayuda a que la reducción de la presión arterial sea entre 10 milímetros de mercurio aproximadamente, ¿no? Bueno, estos son los umbrales, ¿no? Para reducción de la presión arterial, ¿no? La mayoría de pacientes, por ejemplo, diabéticos con enfermedad, con falla cardíaca, todos, la mayoría, digamos, la meta de llevarle la presión arterial es menos de 130,80, ¿no? Aquí, por ejemplo, algunas poblaciones especiales, por ejemplo, el hipertenso con diabetes, ¿no? Dependiendo de la edad, ¿no? Hay que llevarle la presión a metas diferentes de presión arterial, ¿no? Y digamos, los más jóvenes, menos de 120, los de más edad avanzada, llevarlos a menos de 130 con 140, ¿no? Y los ancianos también, ¿no? Acá, por ejemplo, los pacientes con enfermedad crónica renal, ¿no? No hay que bajarle demasiado la presión arterial, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, el diabético. Estos pacientes cuando hacen disminución muy brusca y muy sostenida de la presión arterial pueden hacer empeoramiento de la función renal. Por eso hay que tener un poco de cuidado con ellos, ¿no? Pero en general en la mayoría están por esos valores, ¿no? 130, 140 y diastólicas de menos de 80, ¿no? Ahora, ¿qué cosa usar, no? Acá tienen varias alternativas de drogas para usar en los pacientes. Pueden utilizar diuréticos, beta bloqueadores, alfa bloqueadores, drogas de acción central que cada vez están siendo menos usadas por sus efectos colaterales. Nos queda una sola para un par de grupos de pacientes. Calcio antagonistas, inhibidores de enzima convertidora en angiotensina, antagonistas de receptores de angiotensina 1 y sus combinaciones, ¿no? Pues todo ese arsenal terapéutico tenemos a tratar. Y fíjense, de diuréticos tenemos un montón, beta bloqueadores otra sarta, calcio antagonistas otro grupo importante, entonces tenemos varias alternativas para usar en cada tipo de paciente, ¿no? Después tenemos también algunas combinaciones que son bastante recomendadas, ¿no? Por ejemplo, los beta bloqueadores con diuréticos. Acá tenemos esta combinación que también es que funciona mucho, es un inhibidor ECA con diurético. Esa es una buena combinación. O un antagonista de receptores de angiotensina 2 con diurético. También es otra buena combinación. Pues tenemos los beta bloqueadores junto con calcio antagonistas, que usualmente son dihidropiridínicos. Y esta otra combinación también es bastante muy utilizada y muy
muy efectiva, ¿no? Es inhibidor ECA con un calcio antagonista. O utilizar un ARA2, antagonista de receptores de angiotensina, con calcio antagonista, ¿no? Usualmente estos son los que más se usan, estos, con estos de acá, ¿no? Son IECA o ARA2 con diuréticos, o IECA y ARA2 con calcio antagonista, ¿no? Beta bloqueadores también en ciertas poblaciones que ahora vamos a ver. Ahora, hay ciertas patologías que acompañan a los pacientes hipertensos y que podríamos echar mano de algún tipo de preferencia de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, el paciente con diabetes, de preferencia, utilicen inhibidores ECA y ARA2, ¿no? Digamos que les va mejor a ellos inhibidores ECA y ARA2. Pacientes con enfermedad coronaria, a la cabeza están los beta bloqueadores, ¿no? Pacientes infartados, pacientes con angina de pecho y que tienen hipertensión arterial, el beta bloqueador está como número 1 de tratamiento. Pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, podemos utilizar inhibidores ECA, beta bloqueadores, diuréticos, y obviamente los ARA2 también están acá, pero no están representados acá. Pero sí, ECA o ARA2, diuréticos y beta bloqueadores pueden ayudar al manejo de los pacientes con hipertensión e insuficiencia cardíaca. Los pacientes con taquicardia que tienen mucha estimulación simpática, beta bloqueadores, usualmente son los jóvenes que tienen, digamos, una hipertensión de flujo alto, taquicardia con mucha estimulación simpática, el uso de beta bloqueadores es muy importante en ellos. Pacientes con insuficiencia renal pueden utilizar inhibidores ECA o ARA2, que son protectores renales, ¿no? Y diuréticos. Tener cuidado con los pacientes renales que utilicen algún tipo de ahorrador de potasio, porque a veces estos pacientes renales pueden retener potasio y si estamos utilizando un ahorrador de potasio podemos causar una hipercalemia, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pacientes asmáticos que tienen broncoespasmo, tener un poco de cuidado con los beta bloqueadores. No es una contraindicación absoluta beta bloqueadores, porque ahora existen unos beta bloqueadores que son cardioselectivos. Entonces, a dosis entre leves a moderados no producen broncoespasmo, esos cardioselectivos, ¿no? Tener cuidado de utilizar el beta bloqueador, porque si utilizamos un no cardioselectivo, sí podría ocasionarle broncoespasmo. O si utilizamos un beta bloqueador a altas dosis, también podríamos ocasionar broncoespasmo. Hay que tener un poco de cuidado con ese tipo de fármacos en pacientes asmáticos, ¿no? Embarazadas, todos los fármacos pueden ocasionar problemas. Ellas básicamente es este fármaco que se utiliza, los pacientes, los fármacos de acción central, los únicos que quedan son el alfa-metildopa, que fundamentalmente se utilizan en pacientes embarazadas con hipertensión crónica o embarazadas que también tienen preeclampsia, obviamente, ¿no? Y los pacientes que tienen hipertrofia benigna de próstata, como tratamiento médico se pueden utilizar los alfa bloqueantes que no solamente actúan disminuyendo la presión, sino produciendo reducción de la inflamación prostática, ¿no? Ustedes van a ver mucho, estos pacientes, la mayoría son ancianos, ya de edad avanzada, que tienen problemas de próstata. Entonces, también son hipertensos, ¿no? Entonces, los urólogos nos consultan a los cardiólogos si dentro de su arsenal terapéutico podrían utilizar alfa bloqueadores. Entonces, ya nosotros manejamos el asunto, quitamos algunos fármacos, ¿no? Y se le puede iniciar el alfa bloqueador, siempre teniendo mucho cuidado con la hipotensión ortostática en pacientes ancianos. Bueno, estas son algunas dosis, por ejemplo, de inhibidores ECA. Las dosis más o menos son de 50 miligramos, que pueden ser 2 a 3 veces al día. La dosis máxima de captopril, por ejemplo, para es 150 miligramos. Como mucho 200, pero usualmente si no funciona con 150 miligramos, más no vamos a obtener, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la dosis máxima. En alapril podemos dar hasta 20 miligramos por día, 10 miligramos cada 12, lisinopril 20 cada 12, ¿no? Aunque el lisinopril tiene más, digamos, orientación en darlo una vez al día porque tiene una vida media un poco prolongada. Podemos dar de 10 miligramos hasta 40 miligramos.
Estas son las dosis promedio de algunos ARA2 que tenemos. Tenemos en el mercado candesartán, tenemos losartán, tenemos valsartán y también irbesartán. Todos estos 4 de abajo disponemos en el mercado, ¿no? Las dosis del candesartán son más o menos entre 8 a 16 y hasta 32 miligramos. Existen tabletas de 32 miligramos. Lo bueno es que se da una sola vez al día, ¿no? Tenemos el losartán también, que la dosis puede ser entre 50 a 100, la dosis máxima 100 miligramos, ¿no? Lo podemos partir 50-50, pero como dosis máxima 100. Valsartán, usualmente las tabletas son de 80 hasta de 160 miligramos, la podemos dar una sola vez al día hasta 320 miligramos. Y el irbesartán tenemos dosis de 150 a 300 miligramos y también se da una sola vez al día, ¿no? Entonces tenemos una buena gama de inhibidores ECA y de ARA2 para el tratamiento, ¿no? Beta bloqueadores, los más usados, atenolol, metoprolol. El atenolol, por ejemplo, es un beta bloqueador cardioselectivo, igual que el metoprolol, ¿no? Se usa mucho en hipertensión arterial, dosis del atenolol entre 50 a 100 miligramos por día, una sola vez. Y el metoprolol también entre 50 y 100 miligramos y como dosis máxima 200 miligramos partidos una o dos veces al día, ¿no? Pues tenemos acá los calcio antagonistas, tenemos en el mercado amlodipino, tenemos diltiazem, no tenemos nitrendipino, lo que tenemos es nifedipino, ¿no? Usualmente esos tres tenemos hasta diferentes dosis. El más utilizado es amlodipino. Las dosis pueden ir entre 2.5, 5 y 10 miligramos una sola vez al día, ¿no? El problema del amlodipino es la producción de mucho edema, ¿no? O sea, hay pacientes que no lo toleran porque se les hinchan mucho las piernas, ¿no? Y ese es un problema del manejo también, pero no es en todos, ¿no? El diltiazem también es un buen calcio antagonista, lo podemos utilizar en dosis de 180, máximo 300 miligramos, una o dos veces al día. El diltiazem podría reemplazar a veces a los beta bloqueadores que no son tolerados por los pacientes asmáticos, porque el diltiazem reduce la frecuencia cardíaca. Y en este caso, bueno, acá dice nitrendina, pero lo que tenemos acá en el mercado es nifedipino, en 10 a 20 miligramos una o dos veces al día, ¿no? Acá tenemos algunos diuréticos, los diuréticos tiacídicos que utilizamos en el mercado usualmente es la hidroclorotiazida. No tenemos clortalidona, que es, digamos, el diurético más estudiado y más usado en otros países. No lo tenemos acá, lo que tenemos acá es esta tiazida, que es la hidroclorotiazida. Y usualmente las dosis que se utilizan para hipertensión no son dosis altas, usualmente son dosis bajas, van desde 6.25 miligramos una vez al día hasta 25 miligramos una vez al día, máximo dos veces al día. No damos dosis muy altas nosotros porque el fin de dar un diurético no es hacerlo orinar al paciente, sino como un efecto vasodilatador, ¿no? Bueno, acá tenemos los calcio antagonistas que les decía, por acá tenemos el nifedipino, ¿no? Fíjense, se pueden dar dosis tan altas hasta 120 miligramos, pero yo no les recomiendo que den dosis tan altas, y después vamos a ver por qué, ¿no? Usualmente los calcio antagonistas tienen dos problemas. Un problema es, especialmente con el nifedipino, es el rash en cara, ¿no? Los pacientes están con la cara colorada, sienten la cara caliente, se les salen los ojos. Entonces el problema del rash en cara es un poco fuerte, especialmente en nifedipino, ¿no? Cefalea también pueden producir por el componente de vasodilatación, pero esto puede ser tolerado y puede ser manejable. Y hay algunos que pueden producir constipación, porque la musculatura, perdón, el tejido muscular liso de los intestinos también tienen receptores de calcio, entonces puede producir también constipación. Y como les dije hace un rato, los edemas es muy frecuente con amlodipino, ¿no? Que es el más utilizado. Eso lo van a ir viendo con la experiencia, ¿no? Tenemos otro tipo de calcio antagonistas como el verapamilo, también tenemos acá, ¿no? El verapamilo es uno de los que más produce constipación, ¿no? Y la otra cosa que produce es depresión cardíaca.
O sea, baja la función sistólica, baja la frecuencia cardíaca. Entonces hay que tener un poco de cuidado de utilizar verapamilo, por ejemplo, en hipertensión con insuficiencia cardíaca, ¿no? Y básicamente estaría contraindicado. Acá están los diuréticos, como decía, lo que tenemos más es la hidroclorotiazida, ¿no? Usualmente utilizamos diuréticos de ASA, tenemos furosemida y tenemos torasemida por vía oral, ¿no? Y depende mucho de la función renal. Usualmente, si el paciente tiene buena función renal, nosotros utilizamos hidroclorotiazida. Pero si el paciente tiene una función renal bien deprimida, utilizamos usualmente furosemida, porque ya en esos pacientes la hidroclorotiazida no funciona. Pacientes que tienen disminuida la función renal, ¿no? Finalmente tenemos los antagonistas del aldosterona, como la espironolactona, entre 12.5 a 25 miligramos por día, máxima dosis de 50 miligramos. Y eplerenona, que está llegando al mercado, también es un antagonista de aldosterona que tiene menos efectos colaterales que la espironolactona. La espironolactona en nuestro medio se llama espirone, ¿no? Y el efecto colateral que tiene la espironolactona es que produce crecimiento de las mamas, ¿no? O sea, ¿cómo le llaman eso? Ginecomastia. La espironolactona, con, digamos, dosis prolongadas, así, de mucho tiempo, meses, años, va a producir ginecomastia. Entonces, ese es un problema especialmente para los varones, ¿no? Entonces, la eplerenona salió justamente por ese efecto colateral y este es un fármaco que no produce ginecomastia y podría ser, digamos, de mayor utilidad, ¿no? Es lo mismo, el inicio de tratamiento, como estábamos hablando, en el grado 2 y en el grado 3, de frente, de tratamiento con drogas y modificaciones del estilo de vida. Y los pacientes con grado 1, con normal alta, habría que evaluar primero una modificación de estilo de vida o evaluar otros factores de riesgo, o el score de riesgo cardiovascular, y si en 6 o 3 a 6 meses la cosa no va bien, se pueden iniciar tratamientos farmacológicos, ¿no? Ahora, la pregunta es, bueno, perfecto, ya yo ya sé a qué paciente le voy a dar y a qué paciente no le voy a dar. Entonces, la pregunta viene ahora, si voy a dar tratamiento, ¿con qué cosa voy a empezar? ¿No? Entonces acá tienen algunos consejos sobre eso, ¿no? Por ejemplo, el hipertenso no complicado, solamente el paciente tiene hipertensión nada más. No tiene diabetes, no tiene enfermedad renal, no tiene EPOC, no tiene insuficiencia, es puramente un hipertenso nada más. Entonces, lo ideal es darle, digamos, una dosis de una sola toma, una sola pastilla, ¿no? Que puede ser un inhibidoreka o puede ser un ARA2, ¿no? Empezar con cualquiera de estos dos, que son drogas bastante bien toleradas, no tienen efectos colaterales, ¿no? Y si no va bien con una sola droga, se le puede agregar a un ARA2 o un calcio antagonista sobre esto, dependiendo de cómo vaya su presión. Y eso lo vamos a ver dentro de un rato. ¿Qué cosa hacer? ¿Le doy dosis máxima de un solo antihipertensivo o les doy dosis bajas de una combinación, ¿no? Como ustedes podrán ver acá, prefieren la combinación. Y eso parece que es un poco mejor que dar monoterapia a dosis altas, ¿no? Otra cosa que podrían hacer no solamente dar monoterapia, sino, bueno, como dice acá, dar una combinación, ¿no? Y si el paciente tiene, digamos, una hipertensión resistente, a pesar de lo que le estás dando, pueden agregar espironolactona de 25 a 50 miligramos, o cambiar de diurético, o dar de repente un beta bloqueador, ¿no? Dependiendo, pues, de la preferencia de cada uno. Ahora, hay algunos casos específicos, por ejemplo, el hipertenso con enfermedad coronaria. Hipertenso con enfermedad coronaria, como ya les dije, a la cabeza está el beta bloqueador, ¿no? Y si hay pacientes que no toleran beta bloqueador, puede ser su antagonista tipo diltiazem que baja la frecuencia cardíaca, ¿no? Y no están haciendo mal si es que le pueden dar un inhibidoreka o un ARA2, no hay ningún problema, ¿no? Porque estos pacientes con enfermedad coronaria también tienen de repente tienen algún daño cardíaco que se puedan beneficiar de un inhibidoreka o de un ARA2, ¿no? Como medicación inicial antihipertensiva y agregarse un beta bloqueador, ¿no?
Yo creo que en estos dos estamos básicamente los pacientes con enfermedad coronaria. Un ECA-ARA2 o un beta bloqueador, ¿no? Y si no controla, podamos usar estos dos fármacos, ¿no? ¿No? O si no puede tolerar el beta bloqueador, dar inhibidor con ARA2 más un calcio antagonista, ¿no? Y si con eso no tolera, agregar una triple terapia con un diurético, ¿no? Y lo mismo, si a pesar de ya de tres cosas no tolera no va bien la presión, agregar una espironolactona, ¿no? Pacientes con enfermedad renal crónica, como les dije, inhibidores sexta y ARAS2 pueden ser de elección porque son protectores renales, ¿no? Pero hay que tener en cuenta en pacientes con enfermedad renal cuál es el grado de disfunción renal que tiene. Porque si tiene, por ejemplo, una depuración de creatinina baja por la enfermedad renónica, a veces está contraindicado dar inhibidores seca o ARA2 porque podrían empeorar la disfunción renal, ¿no? Si tiene el paciente usualmente más de 30 miligramos por decilitro de depuración de creatinina, se puede utilizar IECA o ARA2. Si tiene menos de 30, hay que reducir dosis, y si tiene menos de 15, mejor no utilizar. Mejor es usar calcio antagonistas o diuréticos, ¿no? Realmente eso es lo que nos ayuda. Y si el paciente tiene hipertensión resistente, agregar espironolactona, ¿no? Que ya me está pasando la voz por ahí. Sí, Jaime, a ver, ¿tienes alguna pregunta ahí? Doctor, Sí, adelante. disculpe que lo interrumpa. Lo que sucede es que la mitad de la promoción tenemos clase de patología a las 3:30. Uy, ya, entonces vamos a terminar esto. Sí, más bien Ok, disculpe. sí, no hay problema. Entonces, solamente, bueno, la presentación ya la tienen ustedes. Lo que queda realmente es muy poco, ¿no? Y solamente para decirles que la monoterapia es buena, es efectiva, pero en poco porcentaje de pacientes, en 40%, y usualmente lo que se recomienda es dar terapia combinada. Es mejor dar dosis bajas de dos fármacos que dar dosis tope de uno solo. Eso es lo que está establecido. Si tienen una pregunta que se las dejo para ver si la pueden responder. Más adelante vemos. Y bueno, eso sería todo por ahora. Si de aquí a unos minutos más tienen alguna pregunta, con mucho gusto se la resuelvo. Sí, adelante, Patricia. ¿Sí? ¿Tu pregunta? Ah, ya. Aquí hay una pregunta. A ver, Carlos Noriega dice, ¿Valsartán sigue en Ah, ya, esas son buenas preguntas. Ya, sí, lo que pasa es de que hay algunos antagonistas de receptores de angiotensina 2 que fueron retirados del mercado porque tenían incidencia en producir cáncer. Dentro de ellos estaba el losartán y estaba el valsartán, ¿no? Lo que pasa es de que en sí el principio activo, que es valsartán y que es losartán, no son cancerígenos. Lo que estuvo produciendo cáncer fue el excipiente con el que estaba, digamos, adicionado la pastilla, ¿no? Usualmente para que esa pastilla sea deglutida y sea soluble, le agregan una sustancia que le llama excipiente. Entonces, el excipiente de un grupo de pastillas de losartán que venía de la China y que se exportaba a muchos países, era el que causaba, no el que causaba, sino que tenía estudios por riesgo de producir cáncer. Entonces se suspendió pues la venta de ese lote de losartán y de basartán, pero que no eran de todos, ¿no? Otros laboratorios que no tienen ese excipiente se siguen comercializando, ¿no? Sí, y se sigue dando losartán y se sigue dando valsartán sin ningún problema. La otra pregunta dice, verapamil y diltiazem no son, el único hidropiridínico es el nifedipino, ¿no? Y el verapamilo y el diltiazem son no dihidropiridínicos. La diferencia entre estos dos es que los no dihidropiridínicos, en este caso verapamilo y diltiazem,
producen más efectos antagonistas de calcio a nivel del nodo auriculoventricular. Y entonces producen bradicardia. Y a veces no solamente son utilizados como hipotensores, sino también como antiarrítmicos, gracias a esa propiedad que tienen de enlentecer la conducción a nivel del nodo auriculoventricular. Ok. ¿Tienen alguna pregunta más? Muy bien, jóvenes. Realmente las jornadas son un poco largas. Ya subí las diapositivas, no sé dónde estarán. Y y cualquier pregunta pueden hacerla a través del email o a través del WhatsApp, ¿no? Doctor, ¿podría enviar las diapositivas al delegado, por favor? Déjame ver, yo creo que las he subido acá. Vamos a ver. Compartir. No, ese de compartir ha sido para que usted lo comparte en su pantalla, no para nosotros. Ah, ok. Entonces necesito entonces Tendría que subirlo a la de virtual. el WhatsApp del delegado, entonces. La clase Eh, está, la voy ahorita, voy a terminar la grabación.